Buenos días, soy Vanessa Vallejo y es 11 de diciembre y en la noticia del día vamos a hablar de dos mandatarios que están en graves problemas. Por un lado tenemos a Emmanuel Macron en Francia y por el otro lado tenemos a Theresa May en Reino Unido. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. A quienes nos escuchan a través de YouTube, les recuerdo que si se suscriben en nuestro sitio web nos pueden escuchar sin ningún retraso. Emmanuel Macron en Francia anunció ayer las medidas con las que pretende frenar las marchas de los chalecos amarillos. Fundamentalmente, las medidas que son, pues que va a subir en 100 euros el salario mínimo y que va a bajar los impuestos a los pensionados y a los trabajadores. Recordemos que el pasado 4 de diciembre, en un primer intento por calmar el caos provocado por los manifestantes estos de los chalecos amarillos, pues el primer ministro de Francia anunció que iba a suspender por 6 meses el alza al impuesto de la gasolina. ¿Qué fue lo que en realidad causó e inició todas estas protestas? Como no fue suficiente eso y al siguiente sábado volvieron a salir a protestar, pues entonces el anuncio fue que se eliminaba por completo el impuesto y que no iban a volver a intentar eso. Sin embargo, eso tampoco funcionó. Entonces ayer Macron, en una locución televisada que duró más o menos 13 minutos, 15 minutos, muy poco la verdad, tomó una posición reflexiva y de diálogo, dijo que él reconoce que sus palabras han herido a algunos franceses y que reconoce que hay un descontento que hace que se provoquen todas estas protestas y por lo tanto que él iba a decretar un estado de emergencia económico y social para hacerle frente a toda esta crisis que está viviendo Francia. Ahora, lamentablemente, los anuncios de Macron de fondo y en realidad no creo que arreglen los problemas que tiene Francia. Vamos a ver si los franceses se contentan con eso, porque es que, las medidas principales de Macron se parecen en varios aspectos a las medidas de Maduro. Por ejemplo, dijo que el aumento del salario mínimo en 100 euros se logrará, abro comillas, sin que le cueste nada al empleador. Díganme ustedes cómo se logra un aumento del salario mínimo decretado por el gobierno sin que le cueste nada al empleador. Eso no tiene ningún sentido y de verdad que se parece mucho a las medidas de Maduro. Entonces, de fondo estas cosas no van a servir. Por supuesto, todos sabemos que lo que tiene que hacer Macron para que el país vaya bien, es disminuir el gasto estatal, bajar los impuestos, aumentar en general el liberalismo económico, flexibilizar el mercado laboral, que en eso sí ha hecho algunos intentos. Pero entonces la pregunta es si estas medidas que tal vez convenzan a algunos van a lograr que se acaben estas protestas de los chalecos amarillos que están bien salidas ya de la línea y del límite. Ahora, a pesar de esos todos anuncios de Macron y de su tono conciliador, resulta que el líder de la izquierda radical, el señor Mélenchon, después del discurso de Macron, inmediatamente después, pidió a la gente que vuelva a manifestarse masivamente el próximo sábado, que ya sería la 5ª semana consecutiva. Entonces ya veremos, toca esperar al sábado a ver qué sucede. Ahora Macron está en una situación supremamente difícil porque él por ser eso de extremo centro, resulta que tiene en la calle tanto a la derecha y a liberales como también a la izquierda. Entonces ustedes pueden ver dentro de estas protestas de los chalecos amarillos a hombres cargando la bandera libertaria amarilla con la serpiente y también pueden ver a socialistas pidiendo este tipo de cosas, que se aumenten las pensiones por ley, que se aumente el salario mínimo por ley, todas estas cosas. Entonces tiene derecha e izquierda incontenta y todos en la calle en unas protestas que de verdad se le están saliendo de las manos. Ahora, mientras tanto, quien tampoco está pasando un buen momento es la primera ministra británica, la señora Theresa May. Ayer decidió que iba a cancelar la votación en la Cámara de los Comunes del acuerdo que ella había logrado ya con la Unión Europea para la salida del bloque, para el Brexit. Y ante lo que sería evidentemente una derrota, entonces decidió cancelar la votación. Ella sabía que en esa votación iba a perder. Ahora, si perdía en esa votación, lo que sucedía es que el próximo 29 de marzo, el Reino Unido tendría que haber salido de la Unión Europea sin ningún acuerdo. Entonces ella, intentando esquivar esa derrota, intentando esquivar ese panorama, ha decidido que el jueves va a volver a Bruselas, dijo ella, que a pedir cambios en el acuerdo, en lo que ella había conseguido con los diferentes líderes de la Unión Europea respecto al Brexit. Sin embargo, eso es mentira. No sé a qué juega con eso, tal vez a engañar a la gente, pero
las cosas no son así. Por ejemplo, el presidente del Consejo Europeo, el señor Donald Tusk, confirmó que la cumbre europea de finales de esta semana sí iba a tratar el asunto, pero dijo no se renegociará el acuerdo, solo se estudiará cómo facilitar su ratificación británica. Es decir, se van a sentar a pensar cómo hacer para que a Theresa May sí le aprueben en Reino Unido las cosas que logró, el acuerdo que logró para la salida de la Unión Europea. Dijo también este señor presidente del Consejo Europeo que los dirigentes de la Unión Europea van a aprovechar la cumbre de finales de semana para preparar al bloque para una posible ruptura sin acuerdos. Es decir, ya todo el mundo empieza a hablar de que la posibilidad de que Reino Unido salga de la Unión Europea sin un acuerdo de por medio. Y es que la historia muestra que en materia de negociaciones internacionales, pues la Unión Europea no recula, que puede cambiar su lenguaje, presentarlo de una mejor manera, pero que siempre mantiene sus objetivos fundamentales, y una vez decidido esto, pues definitivamente no va a haber un nuevo acuerdo que cambie en las cuestiones fundamentales. Entonces, pues muy interesante lo que está pasando en Reino Unido. Recordemos también ya finalmente que hace rato se está hablando de que los conservadores están buscando ya un reemplazo para la señora May, de modo que lo que podría pasar es que May sea reemplazada pronto por algún defensor del Brexit duro, e incluso podría suceder pues que lo que veamos sea una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo de por medio. Semana muy interesante en Europa, veremos qué pasa en Francia el próximo sábado y qué logra, o más bien qué no logra la señora Theresa May.